Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de ASB Invest. En esta ocasión les quiero contar algo muy especial, así que los invito a que se queden 10 segundos. Les cuento de qué se trata antes de revisar el IPSA. Bien, estuve ganando experiencia ya trabajando en broker y me di cuenta de una cosa. No quieren que ganes. Ustedes ya saben que yo tengo una colaboración con Pepperstone, soy partner. Pero esta vez vamos a pasar al siguiente nivel. Me di cuenta de dos cosas que pasan para la gente que quiere operar Forex o ese tipo de cosas. O no sabe o no tiene tiempo o no tiene acceso a análisis de calidad, porque en el fondo lo que busca un broker market maker siempre es que ingreses tu plata, que la quemes y que vuelvas a ingresar. Te dan bonos de margen, etcétera, y eso es lo que no hay que hacer en este mundo, ¿ok? Para hacerlo correctamente he creado un ecosistema que se llama Doverweight, aquí está, ustedes lo pueden ver, donde además les quiero comentar que voy a hacer un bootcamp de trading de 3 días, donde ustedes se pueden inscribir y los vamos a llamar de vuelta para que tengan mayor información respecto de qué se trata todo esto, ¿ok? La idea es que ustedes puedan aprender a configurar cuentas, cómo operar en TradingView, ya que esa es la ventaja que tiene Pepperstone. Ustedes pueden operar desde TradingView, revisar sus operaciones del celular, eso es muy cómodo, ¿ok? Y cómo gestionar el riesgo profesionalmente para que puedan durar mucho tiempo en el mercado. Y a mí me da lo mismo si ingresan montos o sacan montos, etcétera. No los voy a estar llamando por qué ingresaron o por qué sacaron. Así funciona. ¿Ok? Así que nada, los dejo invitados. El link que está aquí abajo en la descripción. Los invito entonces a que escaneen el QR que está aquí abajo. Y entonces, sin más, nos vamos a revisar aquello que nos importa, que son los gráficos del IPSA, señoras y señores. ¿Ok? Les adelanto que voy a ir haciendo videos ya con mayor frecuencia en relación a en qué te tienes que fijar tú cuando vas a operar o vas a escoger un broker. ¿Ok? Muy, muy bien. Entonces, comenzamos, señoras y señores. Vamos a partir por a ver, ¿qué tengo aquí? La UF. La UF está en 40.817. Lo lamento para todas esas personas que, cierto, a lo mejor les pega el UF. La verdad es que yo no veo que esto baje. Esto viene en una tendencia súper, súper fuerte. Si ustedes se acuerdan, yo hice un video por ahí por el 2020 anunciando que iba a llegar a 41.000. Y claro, esto significa, para que ustedes saquen la cuenta, que desde el 2020 a la fecha, la UF ha subido un 40%. ¿Ok? Pero la inflación real, la verdad es que ha subido mucho más. Si un huevo antes costaba, hoy día cuesta 350, claramente no estamos hablando de un 4%. O ni siquiera de un 40% en estos 6 años. Así que ojo con ese dato. Vamos a revisar entonces de manera macro qué es lo que está pasando con el IPSA de manera semanal. Vemos que está atrapado en una consolidación entre los 11.700 y los 10.000 puntos, ¿ok? Está queriendo entrar, está queriendo volver, para mí está en un proceso de acumulación, ya está entrando en un canal, así que mucho ojo con estos soportes y resistencias que les tengo dibujados, si es que ustedes quieren ir revisando cómo está funcionando entonces el índice. Y como es costumbre, vamos a avanzar en orden alfabético, desde la A a la Z, sobre los activos del IPSA. Recordar que en ningún caso es una recomendación de compra-venta, sino que solo son análisis técnicos semanales sobre los activos que nos ofrece el IPSA. ¿Ok? Aguas A, bien, en Aguas A había pasado lo siguiente que habíamos revisado, si ustedes se fijan, por aquí hubo un breakout a la baja, ¿cierto? De esta trendline que acabo de estirar por acá, y a partir de ahí el precio, bueno, llegó a bajar prácticamente un 9% y se sigue manteniendo por debajo de la EMA de trabajo y por debajo de la trendline que estamos tirando de los dos de estos dos máximos que se dibujaron acá a principios de este año. Así que bueno, ¿qué es lo que técnicamente se esperaría? Que en algún momento se genere alguna especie de breakout para poder ir otra vez al alza. Recuerden que yo no tengo fundamentos, sino que solo miro el precio y las rupturas y las consolidaciones. ¿Ok? Vamos con BCI. BCI, bueno, aquí en nuestros análisis semanales vimos que por ahí por finales de marzo hubo una oportunidad de ir a buscar el máximo previo. Eso ocurrió, así que quien estaba acorde con los análisis, la verdad es que anduvo bastante bien y yendo en la búsqueda de un 10% con una eficiencia baja, ¿ok? De un 1 a 1 por ahí anduvo y después ahora está en un rango bastante, bastante marcado que lo voy a dibujar en esta zona en un rectángulo para que nos queden antecedentes las revisiones futuras. Ese es el rango en el que se encuentra BCI. ¿En cuánto? Entre 54 y 63. Vamos por Banco Santander. Banco Santander está pivoteando en esta zona de demanda, ¿cierto? Cerca de los 64.
anduvo bastante bien el año pasado. Miren todas las entradas técnicas que se generaron, ¿ok? Respecto a los análisis que hicimos, ¿cierto? Respecto a rupturas, formación de patrones, eso sucedió. Después, otra vez fuimos, técnicamente, lo que se debería haber hecho es ir a buscar el máximo anterior. Eso ocurrió también, con una baja eficiencia, pero no importa. Y ahora fíjense ustedes que el precio esta semana, bueno, la semana pasada cerró por encima del gap que se generó entre la última semana de febrero y la primera de marzo. Y eso es muy interesante porque sabemos que cuando un gap se rellena por encima, la probabilidad de que suba es más grande que la probabilidad de que baje. ¿Ok? Así que por supuesto que ahí lo dejo a discreción. ¿Qué es lo que podría pasar? Quizás es un triple techo, que lo vamos a dibujar por ahí. Esta sería la zona clave para que se consolide en un futuro la figura de un triple techo alrededor de los 80. ¿Ok? CAP, CAP, no pasando nada con CAP. El año pasado, fíjense ustedes cuánto se tuvo que esperar el año pasado, miren, para que rompiera esta trendline que venía desde hace mucho, mucho tiempo, la rompió y bueno, el año pasado afortunadamente esto pudo entregar una relación de 1 a 10 en la ruptura del precio, pero después está acumulando durante este año. No me parece muy atractiva, CCU está con una tendencia bajista, Sencomol, ¿cierto? Hubo un pivote en esta zona de acá, que en este caso la resistencia se transformó en un soporte y del pivote fue a buscar el máximo previo, así que quien optó por esa opción y por el break o por el breakout que se generó un poquito más arriba para ir a buscar el máximo, también hoy día se encuentra en una zona de consolidación tratando de tomar liquidez por esta zona, fíjense, ¿ok? Esa es la zona que vamos a dibujar pero no tiene un patrón que sea atractivo como para poder decir, mira, esto está interesante, o tampoco me permite decir hacia dónde podría dirigirse este movimiento del precio con los patrones que yo estoy revisando. Cencosud, bueno, Cencosud hubo un breakout aquí que terminó a la baja, ¿ya? Este que está aquí después del 72% del año pasado y finalmente está con una tendencia bajista desde finales de febrero a la fecha y ha llegado a bajar prácticamente un 30%. Hoy día la acción desde el inicio de marzo ha bajado cerca de un 25%. Así que bueno, dependiendo del broker, ¿cierto? Pueden ver si ustedes van en corto o en largo. Siempre es muy bueno operar en mercados bidireccionales. En el caso del Chile, fíjense ustedes que se generó un breakout aquí la primera semana de junio y eso está bastante interesante para ir a buscar este máximo previo como un objetivo 1 o un objetivo 2 acá arriba. Está en una zona gris para mí todavía, no está tan fuerte o tan delimitada una tendencia alcista, pero sí este breakout está interesante, sobre todo si lo trabajan en marcos temporales más pequeños, por ejemplo, si lo llevaba a 4 horas y me iba en la ruptura e iba a buscar el máximo previo, igual entrega una relación de 1 a 4,75, lo que es bastante, bastante bueno, ¿ok? Pero nosotros aquí nos damos información de entrada en ese detalle, pero sí esto les da una idea de cuál es el panorama general, ¿ok? En el caso del Chile. CMPC, bueno, CMPC lo voy a poner en 4 semanas porque fíjense ustedes que aquí hay una cuña gigante que se está generando con el máximo desde el año 2018, ¿ok? Y bueno, aquí tenía una zona de demanda bastante, bastante marcada por los años y la rompió este año hacia abajo, por lo tanto desconozco qué es lo que está pasando fundamentalmente con el activo, pero la verdad es que técnicamente pinta bastante feo porque ha roto una zona de demanda de años. ¿Okay? Alguien perdió la fe en este activo y bueno, por eso ha bajado desde esa zona a la fecha un 13% y desde el máximo que marcó el 2018 a la fecha un 65%. ¿Ok? Así que ojo con CMPC. Volvemos al time frame semanal. Colbún, demasiado raro, nada que hacer con Colbún, yo había marcado una zona de liquidez, va y viene, no me genera tanta confianza operar este tipo de estructuras, ¿ok? Así que yo Colbún de momento no es algo que pueda mirar. En el caso de Conchatoro, como hemos visto en ocasiones anteriores, está en una tendencia bajista, luego de el doble techo que revisamos acá, ¿cierto? Que ahí está uno y aquí está el otro techo, fue a tomar aquí una zona supply y se disparó, ¿ok? Yo generalmente va a buscar los mínimos anteriores, pero ya los rompió y sigue yendo a la baja, ¿ok? Entonces, desde el análisis que hicimos a finales de enero, esto ha llegado a bajar, lo vamos a marcar acá, un 15% y hoy día está a menos un 13%, dependiendo si
tu operativa es bidireccional, esto puede ser muy bueno también, como en el caso de Copec, por ejemplo, que marca aquí una ruptura, ¿cierto? Aquí una ruptura de esta trendline que nosotros dibujamos sobre los mínimos o bajo los mínimos, y a partir de ahí el precio se ha depreciado también un 13%. Es un poco más errático, pero también marca muchísimo mejor las entradas en breakout, ¿ok? Pongo el trendline en el mínimo de acá, lo proyecto sobre el otro mínimo y aquí me genera cierto otro breakout para ir a buscar que el precio siga la tendencia bajista. En el caso de SL, aquí tenemos, lo vamos a actualizar, hay un breakout, ¿cierto? De esta línea tendencial que nosotros dibujamos y a partir de ahí el precio se llegó a apreciar un 25%. Esta semana o en el fin de la semana pasada se ha apreciado un 18%. Así que respecto a la toma de ganancias, eso es muy personal, va a depender de cada uno de ustedes. ¿Ok? Si es que en el fondo le hacen sentido los análisis. Aquí tenemos en el AM, también dibujamos un trendline, la tendencia es bajista fuerte, hay una reincorporación del precio. En búsqueda siempre yo dibujo la búsqueda del mínimo previo y esto pasó y lo tocó por ahí por la primera semana de junio, ¿ok? Vamos a subir esto ahí, ahí la anduvo tocando. Así que en ese caso bien y después retomó la senda de congestión entre el valor de 83 y 75. Esa es la zona de congestión en la que se encuentra en el AM. En el caso de en el Chile, claro, hubo un reintegro a la tendencia alcista fuerte que lleva desde hace ya muchísimas semanas, ¿ok? Se puede haber ido a tomar un objetivo de 1 a 3, si no, para cerrar en break even, ¿ok? Con una nueva reincorporación la primera semana de junio. Aquí la vamos a dejar marcada, ¿ok? Pero aquí hay una salvedad, ¿ok? Y hay que mostrarlo también, que es que si yo hubiese dejado el stop loss en el mínimo de esa vela, en el caso de Elipsa los stop loss no son automáticos, por lo tanto a veces es ventajoso esperar que cierre el día o la semana, pero si hubiese sido automático, este trade no hubiese salido muy bien. ¿Okay? Sin embargo, la tendencia sigue al alza. Hoy día estamos en presencia de un doble techo, lo vamos a marcar acá. Por lo tanto, esta es la zona crítica, estos dos máximos que están acá es zona crítica para decidir si el precio va a seguir subiendo o de alguna manera ya empieza a devolverse porque lo va a marcar como una zona supply. ¿Ok? Enjoy. Nada que decir de Enjoy desde hace mucho tiempo. En el caso de Entel hubo una reincorporación a la cuña, desde ahí nada porque no se opera dentro de figuras geométricas. En el caso de Falabella, bueno, aquí nosotros operamos un tazón con oreja, ¿cierto? O revisamos un tazón con oreja, no lo operamos, sino que lo revisamos. La figura cumplió con lo prometido y llegamos a un 1 a 10. Saliendo por esta zona y en el fondo se pierde ese recorrido hacia arriba, pero no nos perdemos de mucho porque hoy día se encuentra prácticamente en la misma zona. ¿Qué es lo que hacemos acá? Dibujamos un trend line por acá, hay una ruptura de ese trend line, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí. Esta ruptura ocurre la primera semana de junio y se apalanca o impulsa por esta base, ¿cierto?, de zona de demanda que tiene el precio. Por lo tanto, podría ser, esto por supuesto que no tiene ninguna certeza, pero la teoría dice que si rompe, ¿cierto?, este breakout, quizás lo que podría hacer es, eh, va a depender de donde tú quieras dejar el stop loss, ir a buscar el máximo previo y tú revisas la eficiencia. Aquí la eficiencia en este caso es de 1 a 1,6. No está mal, va a depender del tiempo que se demore en llegar arriba o en devolverse, ¿ok? Pero es un breakout finalmente, en el caso de Falabella, semanal. IAM, nada todavía. ILC está en una zona supply. Itaú está en una zona bajista, ¿cierto? 1, 2, tiene dos montículos y va en busca de una consolidación para ir a buscar los mínimos previos de acá, de esta zona. Pero bueno, no le veo mucha pinta de tratar de activar. Y en el caso de la DAM, que siempre es muy bien ponderada por todos quienes operan, ¿cierto? Aquí tenemos todos los análisis técnicos que hicimos durante el año pasado, que anduvieron bastante bien. Este año hubo una salida, hubo un gap bajista, ¿cierto? La primera semana de marzo, a partir de ahí entró en una zona de consolidación que nosotros dibujamos, que está marcada por el rectángulo verde. Y a partir de ahí, fíjense ustedes que la segunda semana de junio rompe el precio esta zona que marcamos en verde, cierra por encima, acto seguido la semana siguiente, el precio se apreció prácticamente un 7,8%.
Y aquí están las hipótesis que uno pudiese centrar cuando uno va revisando este análisis técnico. La primera, que vaya a buscar este colchón de aire que se genera acá, entonces puede ir a buscar los 29 y los 30 como hipótesis, pero si somos un poquito más largoplacistas, nuestra hipótesis, y aquí voy a tener que dibujar así, para que entiendan el porqué, es que vaya a buscar esta zona de gap que se generó acá, alrededor de los 36, ¿ok? Entonces tiene un potencial, en el caso que así ocurra en el futuro, de 34%. No anda mal, anda bastante bien, desconozco los fundamentos, pero veo que mal no están, así que bien, atento con la TAM, entonces mis felicitaciones para aquellos valientes que aguantaron. En el caso de Malplaza, está en zona de nadie, yo pudiese ver aquí o mirar una especie de mini banderín, lo voy a dibujar, ahí está, ahí está. Entonces lo que hay que hacer es, dentro de un banderín, solo esperar y ver hacia dónde se va a desarrollar este nivel. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, la bandera nos va a indicar hacia dónde. Oro blanco, estamos esperando un breakout desde hace ya bastantes semanas. Fíjense ustedes cómo ha respetado esta línea de tendencia, no pasa nada. Y bueno, la esperanza es que cuando se genera un breakout alcista es justamente que el precio vaya hacia arriba. Si se genera alguna consolidación por debajo de la EMA, entonces lo probable es que el precio vaya hacia abajo a buscar esta zona de colchón. Atento a ambos escenarios en el caso de oro blanco que pudiese estar activo. En el caso de Parque Arauco hay una zona muy marcada de consolidación, no está siendo capaz de sobrepasar los 3.950, que esa es una zona clave de resistencia a sobrepasar si es que uno pretende que el precio siga subiendo. Kineco, nada todavía, tiene un gap bajista, está chocando en una zona de demanda, pero está en una zona gris donde yo no sé si esto va a subir o va a bajar. ¿Ok? Lo que hacen algunos valientes es que ponen order limit aquí, pum, y generan una compra cuando llega a la zona de demanda y toman ganancia al poco tiempo. Es una opción, no es mi estilo, pero es una opción. En el caso de Salfa Corp, también aquí fue alcanzar el mínimo anterior, perdón, el máximo anterior, y estamos esperando la ruptura de esta última trendline que dibujamos el mes pasado. SMU, nada que decir, sigue en tendencia bajista. Y Vapores, bueno, pasa un poco lo mismo que con CAP, viene hace muchas semanas pivoteando en esta zona de demanda, rebota, 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 viene acumulando muy corto entre 46 y 48. Y bueno, como lo vimos en mayo, esto rompió hacia abajo y todavía no es capaz de reingresar a esta zona, por lo tanto sigue teniendo un sesgo bajista. ¿Ok? Así que eso, pues, eso fue la revisión, espero que les haya servido. ¿Ok? Estoy revisando, sí, armo un canal secundario para ir haciendo revisiones de otros activos de Forex, otros activos de metales, otros activos de índices, criptomonedas, etcétera, con mayor frecuencia. Así que ahí espero que dejen en los comentarios si les gustaría que siguiéramos dentro del mismo canal para aprovechar la audiencia y así podamos crecer todos juntos y aprender aquellos que invierten en acciones cómo funciona este otro mundo que no es tan rápido como la gente cree, ya me ha pasado muchísimo, piano a piano, al igual que las acciones funciona de la misma manera, así que nada, espero que estén muy bien, muchas gracias por ver el video, acuérdense de darle like, de compartir y si les interesa entonces los voy a estar esperando para que llenen el formulario y vamos a estar conversando, que estén muy bien, les mando un abrazo grande, chao chao.